La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 8 de la mañana, ya estamos listos a través de la red Sodomco, Rosa María, es Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en El Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos listos, Ayacucho, Radio La Voz y Huánuco, Radio Huánuco. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los niños que están yendo al colegio. Hoy empiezan las clases oficialmente en todo el Perú. Algunos colegios ya empezaron hace algunos días, pero hoy es la fecha oficial para que la educación pública vuelva a la escuela, digamos, en todos los lugares en donde se puede volver, ¿no? No hay razones meteorológicas que hacen que las clases se atrasen una semana más en algunos lugares. Pero hay un colegio que no va a ir, y lo vi en tu tweet y también me enviaron. Estamos bien preocupados, pena, ¿no? Es una pena. Son 1.700 niños, Rosa María, del colegio San Antonio soy marianistas. Yo tengo que decir que yo soy alumna marianista también, por eso me llamó la atención tanto. Y la verdad es que los colegios marianistas siempre han cumplido con las normas, con la ley y con sus obligaciones frente al Estado. Y no puede ser que el alcalde de Bellavista, Iván Rivadeneira, cierre un colegio católico que da instrucción hace muchísimos años, un colegio muy antiguo en el Callao, donde han estudiado muchísimos niños y ahora adultos chalacos, y lo cierra, según la información que hemos recibido por el Facebook del colegio, que me la pasaron ayer, por cuestiones que son absolutamente, subsanables, ¿no? Un acta de defensa, primero rentas, o sea, intentaron cobrarles rentas, y el colegio está exonerado por el concordato del pago de predial, claro, porque igual que nosotros acá en el convento no pagamos predial porque tenemos una exoneración tributaria. Pero no contento con eso el alcalde, como no podía sacar la renta al colegio, entonces les mandó fiscalización, defensa civil, otras dependencias de la municipalidad, hasta finalmente una inspección de defensa civil. Sin conocimiento de ellos, les han ordenado cerrar el colegio. El colegio no tiene ningún problema, puede recibir perfectamente a los niños. Creo que es un asunto ya escandaloso y esperemos que pronto los niños del colegio San Antonio Marianistas, hoy día por lo menos han tenido que cerrar, puedan regresar a sus clases. Tú sabes, me sale el educador, es un crimen impedir que un niño vaya a clase. Yo espero que el Ministerio de Educación intervenga contra el alcalde, porque hasta donde yo sé, las municipalidades no podían cerrar colegios. Había una ley, hasta donde yo sé. Si a los microbuseros que no recogen niños les van a poner 80.000, 85.000 de multa, a este señor deberían ponerle más. Pues el alcalde son 1.700 niños. Claro, entonces no se puede hacer eso. Dejas a los niños sin clases, dejas a sus padres también absolutamente desconcertados. Entonces, sí, fatal. Mientras tanto, el presidente de la República y la primera dama han decidido hacer relaciones públicas, así como algunos ministros, y asistir a los primeros días de clase que se desarrollan en el Perú. En el caso del presidente de la República y de su esposa, han ido a la casa de una familia de 3 niñas, las 2 niñas que van a la escuela. Se están tomando selfies con el presidente. ¿Y no van a la escuela? Todavía no van a la escuela. Son las 8:05 y los niños no llevan al colegio. Pero el presidente las va a llevar. La gracia es que el presidente y su esposa van a llevar al primer día de clases a estas niñas. Obviamente su familia pues está muy contenta, muy orgullosa. Les han entregado sus mochilas del Ministerio de Educación con sus materiales de este año del Ministerio de Educación. Es un hogar muy humilde, pero muy digno, muy limpiecito, muy bien puesto en Villa María del Triunfo. Y el presidente ya está saliendo de la casa para llevar a las niñas al colegio. Hay más personal de seguridad en la calle que gente en las casas, creo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, es una estrategia de relaciones públicas que tiende a funcionar, ¿no es cierto? Presidente, niños, se ve bonito, las imágenes son bonitas. Primera dama, etcétera. El abuelito llevando a las nietas. Exactamente, esa es la imagen, ¿no? Entonces es bueno. Mercedes Arauz está en otro colegio también. Entonces hoy día se han repartido los colegios, como lo han hecho, creo yo, nunca, porque ya la situación es crítica, ¿no? O sea, el presidente de la República está en una situación de, ¿cómo podríamos explicar? Va más allá de lo crítico, ¿no? Una situación muy vulnerable políticamente, con un Congreso en pie de guerra
y un Congreso haciendo barbaridades también, por supuesto. Pero esto les permite, digamos, cambiar la temática, ¿no? O por lo menos cambiar las fotos, ¿no es cierto? Así es. Cambiar las fotos, es decir, cámbiame la foto, en una estrategia de relaciones públicas es esto, ¿no? Colócame junto a los niños, colócame junto a los bebés, no están supervisando nada, están caminando, pues están supervisando, no están supervisando nada, están caminando al lado de cientos de fotógrafos y de cámaras de televisión y al lado de una directora de un colegio, ahí no hay ninguna capacidad de supervisión de absolutamente nada, ¿no? El ministro Beckler también debe estar en otro colegio. Bueno, me imagino, ¿no? Después de salir de su programa Amayuya, y tener además en peligro el currículo educativo para el 2017, donde no se puede hablar de género, eso es una locura, ¿no? Según una medida cautelar del Poder Judicial, no se puede hablar de género. O sea, el currículo está bien. Entonces, cuando tú le enseñas a una niña que tiene que defenderse, que tiene que tener autoestima, que tiene que valorarse, que tiene que denunciar al que abusa de ella, eso está mal. Eso está mal. Con mis hijos no te metas. No se puede hablar de nada que sea educación sexual de ese tipo, además que es tan importante. O sea, que la niña la violen en su casa está bien, ¿no? O sea, con mis hijos no te metas, que los estamos violando acá dentro de casa tranquilos. Es increíble, pues, ¿no? Y hay un juez que ha amparado eso. Hay un juez que ha amparado eso y hecho una cautelar. Una cosa vergonzosa completamente, pero vergonzosa, la verdad. O sea, sabiendo la cantidad de violencia que hay contra niñas y niños, pero sobre todo contra niñas en los hogares, que es ejercida por parientes cercanos, ¿no? Y no darle las armas desde la escuela para poder defenderse y no crear en la escuela además un espacio de defensa, ¿no es cierto?, de esos derechos, es increíble. Pero en fin, así estamos. Y bueno, la política también complicada. La política complicadísima, Rosa María. La gente pregunta sobre Vizcarra. Nos comentan, ¿qué sabes de Vizcarra? Creo que está Vincenzo Darrigo nos dice, saludos Rosa María, opiniones sobre Vizcarra, el hombre, ahora hombre que según Fuerza Popular salvará al Perú. No, es el hombre invisible. Debe estar con San Pedro, preguntándole por Kuczynski. Terrible. Qué terrible, ¿no? Terrible. Acá tenemos que comentar esto porque esta es una radio pastoral y merece comentario. A ver, el presidente Kuczynski, vamos a buscar sus palabras exactas, ¿ya? Para no, ¿cómo se dice? Misquote en inglés, no hacer digamos, una cita falsa, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? Aparte hoy día he escrito sobre la educación, o ayer, qué sé yo, ¿ya? Vamos el a... presidente ¿ves? dice que cuando muera... Ha estado en Chile, claro, le ha ido muy bien con el nuevo presidente. Su fin de semana en Chile lo pasó muy bien, ¿no? Y ahora, dice así bien claro. Mi conciencia está limpia. Yo no he hecho nada malo. Nada. Nada en exclamación. Y acá viene lo bueno, ¿eh? Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá, Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. ¿Se pueden imaginar? O sea, miren, a ver, les voy a explicar. La santidad, ¿no es cierto?, se alcanza cuando es proclamada por la Iglesia, después de un proceso bastante largo y complejo. El señor Pedro Pablo Kuczynski se acaba de declarar santo por sí mismo. O sea, él va a llegar, ¿no es cierto?, al final de sus días y va a alcanzar la gloria eterna. Porque San Pedro le va a decir, has actuado bien. Declararte santo tú mismo excede todo lo que yo he visto en presidente de la República. O no tiene ninguna formación católica y no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Porque es lo más probable. Es que, ¿cómo te puedes decir? Yo no conozco, miren, he conocido a gente santa, muchas veces en mi gente buena y santa. Creo que todos hemos visto gente que ha entregado su vida por los demás, ¿no es cierto? Uh-huh. Y jamás he escuchado decir a una de esas personas, yo cuando me muera San Pedro me va a decir, pasa hijito nomás, que estamos todos en orden. Normalmente, ¿qué te dice una persona así? Todos somos pecadores, humildad. Estamos en Cuaresma. ¿Cómo se le ocurre decir a Pedro Pablo Kuczynski que se va a ir al cielo? Si se muere hoy, me voy al cielo. O sea, y ahí hay un tema de conciencia moral que yo sí creo que es grave. Ayer Federico Salazar dijo algo en su columna que así sí me parece importante decir. El problema no es el pecado.
El problema es no reconocer que has pecado. ¿Ok? Entonces, las cosas que pasaron hace 12, 13, 15 años en la vida de Pedro Pablo Kuczynski fueron malas, sí. Cada día, anoche nos hemos enterado en un reportaje de Cuarto Poder ya los montos de lo que ha ganado en cada transacción. No todos, pero algunos. Entonces no es que no se benefició directamente de los negocios de Odebrecht en el Perú en su empresa y recibió utilidades por ello. Entonces, si tú no te das cuenta que eso está mal, entonces sí tienes un problema de discriminación moral. No puedes distinguir el bien del mal. Y el problema es que se está volviendo pues permanente. Es lo que decía. Puede ser que no lo distinguió hace 15 años, pero si 15 años después insistes en que ahí no hay nada malo, entonces tienes un problema de discriminación moral, porque no hay una diferencia, ¿no es cierto?, para él entre lo que él ha hecho, lo que Sepúlveda ha hecho, los negocios, o sea, no hay. Y cada vez son más las investigaciones y cada vez más los detalles. Y como dicen, cada vez está más embarrado. Y no distingue. Él se va a ir al cielo con San Pedro. O sea, la gloria eterna ya se la ganó. Además, para cualquier católico, como ustedes saben, la gloria eterna pues es un don de Dios, ¿no? La alcanzamos por nuestros méritos, pero solo Dios la otorga. No, pero Pablo Kuczynski se la otorga a sí mismo. Entonces es una cosa. Yo le dije, yo pensé, te juro que le habían clonado la cuenta. ¿Ah, sí? Ah, claro, gente le clonaron la cuenta. La L es una I mayúscula. No, le clonaron la cuenta. No puede ser. No, pero no, ¿no lo escuchaste? No, esto lo dijo. Además lo dijo. Pero yo no lo escuché, lo leí escrito primero. Y dije, no, pobrecito, ya le clonaron la cuenta. No, lo dijo. Sí. Yo lo leí el viernes en la tarde. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Y después dice el mismo tuit, no dejaré que se traigan abajo este gobierno que el pueblo eligió. Déjenme trabajar. Es lo único que pido. Déjenme trabajar. Era una frase de Toledo. ¿Te acuerdas? Déjenme trabajar. Era una cosa espantosa. Entonces, es como asociarte ya a Toledo es fatal, ¿no? Pero lo han retuiteado mucho porque la verdad es que como que, oiga, señor, o sea, San Pedro, bueno, se han reído de San Pedro en las redes sociales, pobre San Pedrito. La verdad que no tiene sentido. O sea, San Pedrito debe estar pensando, ¿y acá qué pasó? ¿No? ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿No? Bueno, hay respuestas muy graciosas, ¿no? Dice, señor presidente, compórtese y escriba como un jefe de Estado y no como Abdalá Bucarán. Abdalá Bucarán fue el presidente de Ecuador que declararon loco, ¿no? Ojalá que el Congreso reflexione antes de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, dice Ismael Soto, y que por lo menos le dé tiempo a San Pedro a que declare como testigo de las investigaciones. Claro, porque de repente San Pedro sabe algo que nosotros no sabemos, caramba. San Pedro estaba, según Pedro Pablo Kuczynski, San Pedro sabe que no ha hecho nada, entonces que declare como testigo, ¿no? Acá algo gracioso también. MG nos dice también que San Pedro le va a decir, ¿no? Tocayo, has actuado bien. ¿Qué tal la actuación? Engañaste a muchos. Al sótano ahora. A Sata, cuida con las licitaciones para los proveedores de Candela que los conoce también. Se están burlando bastante. Me parece que hay una musiquita de fondo, me dicen, que desespera. ¿Sí? ¿Hay una musiquita de fondo en el programa? No, señor Ferli, que siempre nos escribe, no tenemos ninguna musiquita de fondo. Por si acaso. Se está filtrando quizá. Se está filtrando de otro lado. Mire, me están contando cosas del cierre del Colegio San Antonio en el Callao. Sí. Claro, que se han negado a pagar, eso sí, es verdad, no quieren pagar predial de árbitros, pero parece que lo que les estaban pidiendo no era para predial de árbitros, ¿no? Ese es el problema, ¿ya? Y piensan que esos colegios no pueden defenderse. Sí pueden defenderse, llaman inmediatamente a los medios de comunicación y se defienden. Es una cosa realmente escandalosa que cierres un colegio y dejes, como tú dices, a 1.700 niños sin colegio. Terrible. Terrible. Ese es un delito, porque se está atentando contra pues la educación de la niñez. Además, como ustedes saben, uno de los problemas que ha tenido siempre el Perú es la cantidad de horas que los niños van al año al colegio. Si comienzan a recortarle las horas, es un problema, ¿no? Pero en fin,
Hay otras declaraciones importantes, después de que nos están pasando el inicio estamos viendo en TV Perú el inicio de clases en todas partes. ¿Ya? ¿Cómo demora? No, ¿sabes qué pasa? Que es divertido, porque es un programa especial de TV Perú, del canal del Estado. 6. 6, para demostrar que están en todas partes, ¿no? Manchay, Villa María del Triunfo, Ucayali, Puno, Arequipa y Huánuco. Sí, nunca le han dado tanta importancia al primer día de clases en la historia de la televisión, creo. Pero, bueno, quieren demostrar que los ministros están en todas partes, que el presidente está en todas partes, que está ocupado el asunto, ¿no? El ministro Betzler estaba esperando al presidente, estaba esperando al presidente en el colegio Juan Guerrero en Villa María del Triunfo, donde los jóvenes han llegado muy bien uniformados, y algunos con chompa, o sea, por lo tanto ya hace frío en esta zona, a pesar de los rayos y los truenos. Que, ¿tú has sentido yo? No lo sentí. Yo tampoco, porque yo estaba muy a la costa, pero en La Molina el día sábado, y el Sename así lo ha ratificado, yo pensé que habían algunas personas que, bueno, a veces ven cosas raras, ¿no? Cuando se jorguean en la noche, pero no, efectivamente, hubo relámpagos, no rayos ni truenos, sino relámpagos, porque se han sentido relámpagos y un poco de ruido de truenos. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a estar con Samuel Abad, ¿por qué? Porque como les conté el viernes, lo que ha hecho el Congreso es muy grave, pero realmente muy grave. El Congreso ha cambiado las reglas del juego entre el Ejecutivo y el Congreso, impidiendo que el presidente de la República pueda, de facto, solicitar una cuestión de confianza. Ese es el tema. Y el presidente del Consejo de Ministros. Y también, de facto, obligando a darle un contenido a la crisis total del gabinete que no está en la Constitución. Vamos a estar con Samuel Abad, que es constitucionalista y que les va a explicar la gravedad del problema. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mañana con 21 minutos, 8 con 21, estamos a través de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es, y estamos en comunicación. Todavía no, estamos tratando de conectarnos con el doctor Samuel Abad en este momento. Muy bien, vamos a explicar nuevamente cuál es el problema del Congreso. Sobre esto ha dicho Luis Galarreta, presidente del Congreso, sobre la modificación al reglamento del Congreso. Es una decisión democrática. Mauricio Mulder le ha dicho, le hemos dado contenido a un texto constitucional. Todo esto es absolutamente falso. Ni es una decisión democrática, ni le han dado contenido a un texto constitucional. El texto constitucional estaba bien, pero bien claro. Lo que han hecho es reformar la Constitución, eso sí es bien grave, sin utilizar el procedimiento previsto en la Constitución. Es decir, si los congresistas querían darle un nuevo sentido a la confianza y a la censura, podían hacerlo. Por supuesto que podían hacerlo, pero tenían que, ¿no es cierto?, utilizar el camino señalado en el artículo de reforma de la Constitución, que implica 2 legislaturas con mayoría calificada, o sea, 87 votos en cada uno, o una legislatura con mayoría calificada y referéndum. O sea, uno de los 2 caminos. Pero no han seguido ninguno de los 2 caminos. Y lo que han hecho es modificar un artículo que balancea las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que nadie tenga el poder absoluto. Es decir, en el Perú tenemos una forma democrática y republicana de gobierno. Esto quiere decir que ningún poder prevalece sobre el otro, sino que se fiscalizan mutuamente y muchas veces se neutralizan, si ustedes quieren, si es que tratan de abusar del poder. Ese es el sentido del artículo 133. ¿Ok? Se los voy a leer despacito para que ustedes entiendan. Dice el artículo 133 de la Constitución: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Muy bien. No dice sobre qué materia.
¿Qué han hecho? Vía reglamento del Congreso han dicho que hay algunas materias que no pueden ser cuestión de confianza. Por ejemplo, la censura de ministros. Eso no dice la Constitución. Han desnaturalizado por completo el artículo. Porque ahora un presidente del Consejo de Ministros que quiere defender al Ejecutivo no puede hacerlo en esa materia. Pero hay más. Dice el artículo lo siguiente: si la confianza le es rehusada, ¿a quién? Al presidente del Consejo de Ministros. ¿A quién más? Vuelvo a leer el artículo completo. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Punto. Si la confianza le es rehusada o si es censurado, ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros. O si renuncia, ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros. O es removido por el presidente de la República, ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros. Se produce la crisis total del gabinete. ¿Qué cosa hay que entender ahí? El artículo está referido al presidente del Consejo de Ministros, no a todo el gabinete. Lo que ha hecho Mauricio Mulder con su proyecto y Úrsula Letona, que lo ha mejorado, es decir, que ahí donde dice el presidente del Consejo de Ministros, dice todo el gabinete. Entonces, según ellos, solo si renuncian todos, se produce la crisis total del gabinete. Si renuncia solo el presidente del Consejo de Ministros, no pasa nada. Es decir, si ellos censuran al presidente del Consejo de Ministros y no renuncian todos los ministros, no ha pasado nada. ¿Por qué quieren que esto sea así? Porque con Zavala ellos ya censuraron a un consejo. Ya va uno. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está facultado de disolver el Congreso si está censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Es el artículo 134, el siguiente. Y eso es lo que no quieren. ¿Ok? Ellos serían suicidas si censuran a otro gabinete. Serían suicidas completamente. No pueden hacerlo. Pero aparentemente pues quieren censurar al gabinete de Mercedes Arauz. No hay otra explicación. Entonces quieren que la primera no cuente. Quieren que la segunda sea la primera. Pero si además se va a producir la crisis total del gabinete, tienen que irse toditititos los 17 ministros. Eso no está en la Constitución. Han reformado la Constitución vía resolución legislativa. En la jerarquía de las normas, la resolución legislativa no se presenta al presidente de la República para que sea promulgada, porque la resolución legislativa se emite para aspectos de procedimientos internos del Congreso. Y este no es un procedimiento interno del Congreso. Esta es la relación entre 2 poderes del Estado. No es un procedimiento interno que solamente compete al Congreso, en absoluto. O sea, lo que ha habido acá es realmente un abuso de poder por parte del Congreso, una reforma constitucional de facto que evidentemente será, me imagino, impugnada ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dirá que esto no es viable, salvo, me imagino, 2 votos disidentes que dirán que está muy bien, que ya sabemos quiénes son. Pero esto es un disparate jurídico por donde se mire. Ahora, ¿por qué el apuro? Porque quieren tener al señor Vizcarra de pelele, de títere, ¿no es cierto?, censurándole ministros cuando quieran, volviéndolo loco por 3 años. El argumento de Keiko Fujimori, que ha exhibido ayer, diciendo que ella no ha tenido una bancada obstruccionista y que lo viene repitiendo en las últimas presentaciones que ha tenido, es absolutamente falso y todos los peruanos lo saben. Es decir, a este gobierno lo han vuelto loco y no lo han dejado gobernar. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, que el presidente mienta, también estamos todos de acuerdo, ¿eh? Tal para cual. Cada uno ha acabado su camino, ¿no es cierto?, como ha querido. Pero esto de verdad es bien desmoralizador, porque significa que ya las últimas líneas de institucionalidad se van rompiendo, ¿no? Se van rompiendo todos los diques y se inunda todo de lo peor, que es el desgobierno. ¿Tenemos ya en la comunicación? Todavía. Parece que hay problemas con la línea telefónica. En este momento vamos a tratar de comunicarnos. Llámenlo en ese momento, dice el doctor. Está esperando la llamada. Ya. No entraba la llamada. Rosa María, preguntan, Fiorella Naranjo dice, Galarreta y Mulder deben ser procesados en ética y por el Poder Judicial. No ahora, porque no hay quien los procese, pero cuando termine este Congreso,
Hay 81 personas que votaron en abierta infracción de la Constitución. De izquierda, del APRA, del Fujimorismo, hasta de Acción Popular. Es decir, 81 congresistas han dicho que esto se puede hacer. Y esto no se puede hacer. Es inconstitucional. Entonces, un Congreso que vuelva, ¿no es cierto?, en el 2021, un Congreso diferente, esperemos, aquellos que se reelijan, que serán pocos, me imagino, les van a hacer un proceso por infracción de la Constitución. Yo lo haría. O sea, si yo fuera parte de un nuevo Congreso, estas personas no pueden estar en el Congreso porque no tienen ningún respeto por la Constitución. Y si no tienes respeto por las reglas del juego, no puedes jugarlo, pues. No importa de qué partido seas, ni qué ideología seas. Le has tirado una patada a las reglas del juego, ya. Has creado tu propia regla del juego, ya, pues no puedes jugar. ¿No? Es como si mañana un jugador de fútbol agarrara la pelota con las manos y dijera, bueno, a partir de este momento yo juego así, pues, ¿no? Yo no pateo, yo meto la pelota con las manos al arco. Bueno, lo botan pues de la cancha, ¿no es cierto? Inmediatamente. Acá no. Acá salen ellos mismos a justificarse y decir, no, sí se puede. Es una, digamos, ¿cómo es? Es una acción democrática, ¿no? Democrática no quiere decir poner a voto cualquier cosa. No puedes poner a voto cualquier cosa que beneficie al Congreso y perjudique a todos los peruanos. Nosotros necesitamos un balance de poderes. De eso vamos a hablar en un instante. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 32 minutos. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestros amigos de Huánuco, Radio Huánuco, de AM Tagua y la voz de Ayacucho, escuchándonos en este momento. Rosa María Palacios ya está nuestro invitado en la línea telefónica. Doctor Samuel Abad, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, qué gusto escucharte y saludos a todos sus oyentes. Bueno, estaba yo leyéndole la Constitución a nuestra audiencia, el artículo 133, que es clarísimo, que se refiere al presidente del Consejo de Ministros y a nadie más. Y el Congreso ha hecho dos cosas. La primera es establecer sobre qué cosa se puede hacer cuestión de confianza y sobre qué cosa no, que no está en la Constitución. Y luego ha establecido que si la confianza es rehusada o si es censurado, la crisis total del gabinete tiene que producirse cuando renuncien todos los ministros, lo cual tampoco está en la Constitución. Ante esto, mucha gente me pregunta qué se puede hacer. Bueno, ante esto, la única alternativa es que el presidente, el Ejecutivo, decide interponer una demanda de inconstitucionalidad, que es una posibilidad prevista expresamente para ir al Tribunal Constitucional y, en consecuencia, cuestionar la norma a efectos que el tribunal elimine. Ahora, toma nota y se conoce perfectamente que el tribunal, cuando se trata de procesos de inconstitucionalidad para expulsar la norma del ordenamiento, requiere 5 votos en el mismo sentido. En consecuencia, para declarar la inconstitucionalidad de esta norma se requerirán estos 5 votos y por eso siempre nos ha preocupado mucho las acusaciones constitucionales que formulan, por ejemplo, las acusaciones hacia 4 magistrados contra el tribunal, porque eso implica un descabezamiento del tribunal y la imposibilidad de resolver este tipo de procesos, ¿no? Claro, pero la pregunta que uno se hace es, ¿puede el Congreso, vía resolución legislativa, modificar la Constitución? No, sin duda, esa es una cuestión previa. Al margen del tema de fondo, que como bien dices hay una notable violación a la Constitución, al margen del tema de fondo, no hay discusión respecto a que el reglamento del Congreso existe y tiene fuerza de ley, pero tiene límites. La materia del reglamento está limitada al desarrollo de la organización y el funcionamiento del Congreso. No tiene como competencia el Congreso, a través de su reglamento, desarrollar y limitar las funciones del Ejecutivo, que es lo que ha hecho con este ejemplo, con este precedente. Mañana más tarde decide establecer cuáles son los requisitos para ejercer las atribuciones del presidente de la Corte Suprema, o del fiscal de la Nación, o de la Defensoría del Pueblo, o de cualquier órgano constitucional autónomo, y eso obviamente es un exceso, porque este tipo de modificaciones reglamentarias, como su nombre lo indica, es un reglamento del Congreso, tiene fuerza de ley, pero lo aprueba el propio Congreso por sí, ante sí, es decir, no va al Ejecutivo para ninguna promulgación.
y eso explica que el día sábado se haya publicado, luego que el 8 se aprobó rápidamente, ¿no? Por eso, al margen del tema de fondo, que hay un claro exceso del reglamento del Congreso al asumir regular competencias o materias respecto a las cuales no tiene atribuciones. Claro, ahora, al margen de esto, digamos, de la forma, ¿no es cierto? También hay un tema de fondo. Se supone que las constituciones tratan que haya un equilibrio entre los poderes para que nadie tenga el poder absoluto. En estas circunstancias, al restringir los poderes del Poder Ejecutivo, digamos, ese balance es hoy favorable para el Congreso de la República, y eso no es lo que se pensó. Totalmente, se está desequilibrando el balance previsto por la Carta del 93. Uno puede cuestionar los orígenes, puede cuestionar el diseño del modelo del 93, que por cierto este año cumple 25 años y tiene 16 reformas constitucionales. Uno puede cuestionar este diseño del modelo político de la Carta del 93, pero es el diseño que tenemos. Y en ese diseño se pensó, por ejemplo, que luego de 2 caídas de gabinete había la disolución, es más, con la fuerza mayoritaria hoy en este Congreso. Y ahora con esta interpretación, entre comillas, que se ha hecho a través del reglamento del Congreso, ya no se requieren 2, sino 3, porque la primera supuestamente no valdría, es decir, se requerirían 2 adicionales, lo cual distorsiona claramente el modelo previsto por la Carta del 93. Ahora, ellos lo que dicen es, no es retroactiva, pero a los actuales ministros que están con Mercedes Arauz, como siguen ahí, entonces no se puede decir que haya habido una crisis total de gabinete, porque estuvieron en el gabinete anterior. Esa es la interpretación auténtica, la nueva. Nunca falta, ¿no? Que de verdad no resiste el sentido común, porque cuando la Constitución se refiere a la crisis total del gabinete, se refiere a que cae, que no obtuvo la cuestión de confianza, y el texto, no se refiere al próximo gabinete. Claro, y el texto es clarísimo. El artículo, consecuencias al próximo gabinete. Sí, el artículo 133 se refiere única y exclusivamente al presidente del Consejo de Ministros. Está escrito sobre él. Si la confianza le es rehusada, si es censurado o si renuncia, no si renuncian todos los ministros, si renuncia él, o si es removido, se produce la crisis total del gabinete. Y han querido darle un nuevo sentido a la crisis total del gabinete, cuando estaba clarísima. Sin duda está absolutamente claro. Yo no creo que genere mayor discusión jurídica la interpretación de los alcances de la Constitución. El problema es que no estamos ante interpretaciones jurídicas, estamos ante otro tipo de interpretaciones, y cuando existen estas interpretaciones distintas a las jurídicas y se plasma en un reglamento publicado en el peruano, que es norma, ya solamente queda cuestionarlas desde los medios de comunicación, que es importantísimo, pero fundamentalmente el Tribunal Constitucional es quien puede eliminar este tipo de normas, ¿no? Por eso es importante un Tribunal Constitucional autónomo e independiente, porque es el balance ante los excesos del Congreso. Así es. Ahora, estamos en una situación bien compleja porque hay una guerra dentro del Tribunal Constitucional. Una guerra, como digo, cada vez menos silenciosa. Hay un deseo de cooptar a como dé lugar el Tribunal Constitucional. Usted ha sido abogado de algunos de los miembros del Tribunal Constitucional que han ganado una acción en la Corte Interamericana. Y además, posteriormente a ello, han comenzado a haber ataques personales a los doctores Blumen, al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Es decir, estamos en una situación en la que además se desea tomar control absoluto del Tribunal Constitucional. ¿Esto le recuerda al 98 o soy yo nomás? Bueno, trae cierto recuerdo, son situaciones distintas, pero lo que sí preocupa es que no aprendemos una lección. El Perú sin instituciones no puede sobrevivir y no puede crecer. Y lamentablemente cuando se ven estos ataques a las instituciones, ya ocurrió con el tribunal con las denuncias, ha ocurrido con el fiscal de la Nación con las denuncias, que gracias al CNM, a la última decisión se ha archivado una de las denuncias, y ahora está ocurriendo con uno de los magistrados. Estamos viendo con suma preocupación que las instituciones pues vienen siendo cuestionadas cuando en realidad lo que debería hacerse es fortalecer a las mismas. Ahora, los congresistas que han votado por esta norma, digamos, no están sujetos a mandato imperativo, eso es verdad, pero han infringido la Constitución, porque han utilizado, ¿no es cierto?, un procedimiento vedado para reformarla, porque si lo que querían era reformarla, hay un procedimiento para hacerlo. ¿Pueden ser denunciados por infracción de la Constitución en otro Congreso?
podrían. El tema es que toma nota que los congresistas gozan de dos prerrogativas claves, una de las cuales se ha trasladado también al Tribunal Constitucional. Una de ellas es la inmunidad y la otra es la inviolabilidad, es decir, no pueden ser procesados ni son responsables por sus votos u opiniones. Aun cuando Esta es sean una de votos las de infracción cosas a la que Constitución. justifica- ¿Perdón? Aun cuando sean votos en los cuales infringen la Constitución manifiestamente. Exacto, pero el problema es que estas prerrogativas tienen un pasado muy antiguo, todavía subsisten y son prerrogativas que tienen que ser revisadas, Claro. porque eso permite, por ejemplo, que los congresistas, más aún hoy día, puedan insultar libremente a cualquier persona, a cualquier periodista, a cualquier otro congresista sin ningún problema. Así. Recuerda los calificativos que hacen a cualquiera que se pone de terrorista. Ah, sí, claro. Consecuencia, eso tiene su respaldo, su protección en esta famosa inviolabilidad, que tanto con la inmunidad deberían ser revisadas, pero claro, ¿quién las va a revisar? El Congreso, y eso es muy difícil. Exacto, ¿no? el mismo Congreso. ¿No? Entonces, ahí ese es el problema. Mucha gente piensa, pero ¿por qué eso no se cambia? Porque el que lo tiene que cambiar es el que lo tiene que sufrir y no lo va a cambiar. Ese es el tema. A veces esta idea enloquecida de una asamblea constituyente no parece tan loca, ¿no? Si uno se pone a pensar... No, porque, mira, yo creo que hay que reflexionar sobre los temas de fondo, no siempre se presenta en el país esta ocasión, y es bueno comenzar a ver qué está pasando con el modelo constitucional que tenemos. Ya han pasado 25 años, la actual Constitución tiene 16 reformas puntuales, no es la misma que la del origen, No. de los 93, pero hay problemas que no son resueltos, los congresistas son prácticamente intocables. Sí, La pueden aprobar cualquier cosa generando situaciones de responsabilidad para el Estado peruano sin ningún problema. El modelo del régimen político que tenemos es un modelo que no siempre garantiza un equilibrio de poderes. En consecuencia, hay temas de fondo que sería bueno revisar y que situaciones que hoy día se presentan lo ratifican. Por ejemplo, el tema de la vacancia. Es Sí. un tema que viene desde el siglo XIX, que nunca se le ha dado una respuesta coherente y permite situaciones como las que hoy se están presentando y que generan la inestabilidad. Un modelo constitucional debe garantizar la estabilidad. Y si estamos viendo que se presentan problemas, sería bueno comenzar a revisarlo para con calma tratar de ver qué se puede hacer. Claro, así es. eso es pedir a veces demasiado en un país como el nuestro y un contexto como este, ¿no? Además, la vacancia solo se ha utilizado en el Perú, que yo recuerde, una vez, que es el caso de Alberto Fujimori. No se ha Con usado... esta Constitución se utilizó una vez, se pidió varias veces, ¿no? Pero se utilizó una vez. Así es. Solo una vez, que yo recuerdo, que es el caso de Alberto Fujimori, que lo vacaron por abandono pues del territorio, ¿no? Entonces, que además estaba ahí claramente especificada en la Constitución. No regresó Sí. al Perú, punto. Entonces lo vacaron. Pero no se ha usado nunca más, así que es una institución que ha estado ahí siempre, pero que no ha sido usada. Bueno, salvo en Pero el se ha caso... utilizado en el debate político, ¿no? Recuerda lo que pasó con el expresidente Toledo, ¿no? Claro. Que se utilizaba como un mecanismo de presión. Y eventualmente, si hubieran tenido una mayoría opositora, lo hubieran conseguido. Claro, sí, pues efectivamente. Y hoy la vacancia es una institución que no tiene mucho contenido, es decir, si tienes los votos y tienes un motivo, no se necesita más, de acuerdo al Congreso, ¿no? Claro, al final, como se está llevando a la práctica la vacancia, se está desnaturalizando el modelo, porque Así la es. permanencia, la lección que va a quedar es que la permanencia de un presidente depende de si cuenta con los votos o no cuenta con los votos del Congreso. Ahora, hay que Y decir una esa cosa, figura desnaturaliza la esencia de claro. un modelo Ahora, presidencial. tal como estaba redactada originalmente la Constitución del 93, ya el Tribunal Constitucional es el que establece el número de votos, no se establecía número de votos, y la Constitución decía que ahí donde no se establezca número de votos, las mayorías son simples. Entonces, incluso tal cual fue redactada la Constitución del 93, podía vacarse con mayoría simple. Fue justamente a raíz de otro caso, creo que el caso Tineo, donde ponen los números exactos y ahí sí se establecen a través del tribunal cuáles son las votaciones calificadas para estos casos. Pero está incluso mal hecha, ¿no? Sin duda, incluso el procedimiento está mal hecho, no previeron la votación, el Congreso sí lo podía desarrollar, obviamente, porque esa es su votación. Ahí es un típico ejemplo donde el reglamento del Congreso lo puede hacer. El tribunal motivó esta situación, pero además se desnaturaliza tanto que, te pongo un ejemplo, si un presidente fuera acusado constitucionalmente,
por los delitos exceptuados que cabe, por ejemplo, por traición a la patria, tendría un procedimiento que implica primero que va a la comisión de acusaciones, luego va a la comisión permanente y al final va al pleno. Hay 3 etapas en las cuales puede defenderse. Es que nosotros, una vacancia por institucionalidad moral de iglesia, en 10 días como máximo, va al pleno y puede quedarse o puede irse. Es un procedimiento expedito en realidad cuando es más grave. Y el presidente Kuczynski, sobre todo la primera vez, no entendía que en el Perú no había impeachment, como hay en los Estados Unidos, que es un proceso, ¿no? Y no lo hay, efectivamente, no existe no hay un juicio político al presidente en ejercicio, eso no existe. Pero él creía que sí, decía, no me han garantizado un proceso. Y la respuesta es que no hay proceso, ese es el tema, el proceso es nada, es 3 días para defender, para presentarte y en los días siguientes se vota, y ya está, o el mismo día se vota. Increíble. En efecto, pero cuando uno ve las imputaciones que se le hace, que en el fondo tienen que ver con corrupción, uno se percata cómo se desnaturaliza el supuesto, ¿no? Porque si fuera por corrupción o por indicios de corrupción, el presidente no podría ser acusado durante su mandato. No. Entonces, como no puede ser acusado durante su mandato, se utiliza la figura de la vacancia para que deje el cargo, ¿no? Y evidentemente en ese caso hay un problema de debido proceso, porque las garantías del debido proceso en un procedimiento de acusación constitucional que ni siquiera termina necesariamente con la sanción, sino solamente con el pase del Poder Judicial, son mucho más beneficiosas en un procedimiento de acusación constitucional que en una vacancia. Ahora, el caso es que también la vacancia estaba en la Constitución un poco para el caso, claro, no previsto, pero posible, de que el presidente cometiera un delito flagrante, pues en público, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense que se vuelve loco de celos y mata a su mujer con la pistola del edecán, ¿no? Delante de todo el país. Y como no puede ser juzgado durante su mandato, bueno, lo único que queda es vacarlo, porque no hay forma. Salvo que le aguanten que termine su mandato, lo cual sería insostenible. Entonces, esas puertas de escape que tiene la Constitución para solucionar problemas de ese tipo. Pero no me gusta el presidente, y como tenemos los votos, chao. ¿No? Yo desapruebo su gestión, sí, por supuesto, la desapruebo. Pero el modelo. ¿Ah? Aplicarlo de una manera tan amplia desnaturaliza el modelo que tenemos. El presidente va a necesitar siempre contar con el respaldo del Congreso para permanecer. El presidente de la República es jefe de gobierno, es jefe de Estado. El presidente de la República no es el presidente con sus ministros, que sí requiere el respaldo del Congreso. Es la confusión total del modelo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Samuel Abad por haber estado esta mañana con nosotros explicando estas cosas. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes siempre que compren una Constitución, y si no pueden comprarla, la pueden consultar en internet en un ratito. Ponen en Google Constitución del Perú 1993 y ahí está todo lo que les hemos explicado. Muy bien, gracias doctor por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, es otra oportunidad, gracias. Gracias, hasta pronto. Y creo que está clarito, ¿no? A ver, mi focus group acá, que me manda la pausa. ¿Entendieron o no entendieron? Más o menos, ¿eh? Está clarito, chicos, o sea, no hay nada que hacer. El Congreso ha hecho algo que no se puede hacer, punto. Vamos a una pausa. Continúa el gobierno en un ataque así, pero acelerado de relaciones públicas. Están multiplicándose los ministros en diferentes centros educativos. Acabo de ver a la ministra Mercedes Arauz hacer un bailecito un poco extraño, pero en fin, será parte de sus actividades del primer día de clases. ¿Está hablando el ministro de Educación? A ver, escuchemos al ministro de Educación. Está hablando el doctor Idex Bettler. De tal manera que yo exhorto al Congreso a que esta moción de vacancia no prospere. Él ha hablado de traidores y muchos piensan que se trata del vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Ustedes conversan con él? ¿Les ha manifestado su posición frente a una posible vacancia? Yo no he conversado con el vicepresidente Vizcarra porque él cumple funciones como embajador en Canadá. Mis reuniones son con los ministros que ahora están en todo el Perú y con todos aquellos que cumplen función del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, en el cumplimiento de mis funciones como ministro de Educación. Sería bueno que se pronuncie al respecto, porque lo que está pidiendo la bancada de Peruanos por el Cambio es que el vicepresidente Martín Vizcarra se pronuncie para saber si renunciaría o no junto a la otra vicepresidenta, la señora Arauz, si es que ocurriera una vacancia. Puedo decir que yo apoyo al presidente Kuczynski
y espero que esta vacancia no se produzca. Apoya al presidente de la República. Bueno, es un ministro, ¿no? Que menos, ¿no? Sería el colmo, pues, que siendo su ministro y en el primer día de clases y con todos los ministros en distintos colegios del Perú, están en Puno, en Huánuco, en Arequipa, en Villa María del Triunfo, han mandado a los ministros así al ministro de Cultura, que está dando una clase de literatura en Puno, a la ministra Mercedes Arauz, que está en Arequipa, también tenemos un ministro en Huánuco, y también tenemos, Villa María del Triunfo, donde está el presidente de la República, o acaba de estar, y también el señor ministro de Educación. Este tipo de actividades le encantan al presidente de la República, porque va con los niños, lo aplauden, le dan besos, saluda, la gente lo saluda, está contento. Ese tipo de cosas, bueno, a todos los presidentes les gusta hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Además es divertido porque después dicen, pero si yo cuando salgo la gente me quiere. Claro, la gente que te ha llevado el ministerio, bueno. Rosa María, hacemos la pausa. Gracioso. Vamos a la pausa. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque del programa, último bloque en este día, lunes 12, donde los niños empezamos el colegio, ¿ya? Y el ministro de Agricultura es el que está en Huánuco, y es el que le ha llevado la carta que el presidente del Perú le ha escrito a una niña en Huánuco. Así es. No han hecho todo, ¿ah? Han hecho todo. La carta, ir a la casa de los niños, las mochilas. Es decir, la gente de imagen está trabajando. La gente de imagen está trabajando, está clarísimo. Ojalá sirviera. Porque además, ¿saben qué pasa? Que ya cuando usas a los niños es porque estás desesperado. O sea, ya estás en una situación... Normalmente el ministro de Educación va al colegio, inaugura el año escolar, ¿no? Pero ya que manden ministros, hasta el de Agricultura, ¿no? O sea, al primer día de clases es porque, digamos, algo más está detrás. Y claro, tenemos problemas graves. Un presidente con una moción de vacancia que pende sobre su cabeza todavía no ha sido aprobada, eso hay que explicarle al público, ha sido presentada, mas no aprobada, tiene que votarse. Y luego de que se vote, supongamos que se vote este jueves, el presidente se le da un día y una hora para que vaya al Congreso, y luego se vota la moción. Entonces, definitivamente, entonces supongamos, el presidente tiene cita en el Congreso el viernes 16, o en el Palacio, no sé, para escuchar a la Comisión Lavallato. Supongamos que en el Pleno se apruebe la moción, lo van a escuchar en la Comisión Lavallato y la próxima semana irá a defenderse y ahí se votará. Todos los cálculos, los míos, los de otros canales, dicen que hay los 87 votos, pero considerando que nadie se cambie de sitio, ¿no? Y el problema es que acá todos están dispuestos a cambiarse de sitio. Esa es una de las cosas más complicadas, ¿no? ¿Qué dice el público que tienes allá? Bueno, hay varios. Carmen Cervantes nos dice: el ministro de Educación, negociando la no vacancia, su permanencia en el cargo, ya obsequió un puesto de trabajo con un sueldo de 18,000 soles al hermano. Bueno, hay una denuncia que hace. También mencionan que, bueno, dice, están saliendo el nombre de los accesitarios en caso salieran... Bueno, ¿no? De eso voy a hablar hoy en el programa de la República, porque es una estrategia de la cual yo fui informada hace mucho tiempo. Es decir, los Avengers, algunos de ellos que se van, se les amenaza con que los van a sacar del Congreso, los van a desaforar, si es que no se portan bonito, ¿ok? Entonces primero te enseñaban pues los instrumentos y después ¿no? Este va a ser tu castigo, pero si eres leal a nosotros, tu castigo desaparece. Y hay por lo menos 6 congresistas del fujimorismo, hoy hay un informe completo en la República, que están en esa situación, que fueron personas a las cuales se les archivaron investigaciones en la comisión de ética. Entre ellas Maritza García. Mañana está con nosotros Maritza Herrera, varias. ¿Qué pasa? ¿Ya? Que esas investigaciones las pueden reactivar, porque están archivadas en cualquier momento, cualquier congresista, y pedir rápidamente que, como ya está investigado, el desafuero en el Pleno. Y si el Pleno, ¿no es cierto?, desafuera a un congresista, ese congresista pasa inmediatamente a disposición del Poder Judicial para ser investigado y su accesitario ocupa el lugar. ¿Ok? ¿Quiénes son esos accesitarios? Bueno, todos son leales a Keiko Fujimori en este momento, porque a cambio de eso van a poder ser
los que cobran el sueldo de acá hasta el 2021. Entonces, la lealtad es total. Entonces, con ahora, lo que pasa es que no es un proceso rápido, porque hay que primero desaforar, luego, bueno, pasa por la comisión de ética presenta ante el pleno una recomendación, el pleno aprueba esa recomendación. Ahora, después de lo que han hecho, de la barbaridad que han hecho con la Constitución, no me sorprendería que esto lo hagan express en una semana, pero el Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene que declarar el accesitario, y eso puede demorar unos días más. Entonces, no sé si están demorando la votación de la moción de vacancia porque están por acelerar este trámite o no. Pero lo que sí sé es que era una amenaza permanente para los que se querían ir. Es decir, si tú te quedas, nosotros te protegemos, es como, nosotros sabemos tus pecados, ¿ya? Pero nosotros te los vamos a tapar. Pero si te vas, ya no te podemos defender, ¿ah? Y hay varios de los Avengers que están en esa situación y a su vez pueden ser en muy corto tiempo reemplazados. Yo escribí sobre esto para La República hace unas 2 o 3 fines de semana, nadie me dio bola, pero es lo lógico. O sea, ¿qué va a hacer Keiko Fujimori? Me quieren quitar 5, aguanta, yo te voy a quitar 5 a ti primero. Ha tenido palabras duras con su hermano ahí. Así es. O sea que no es que esté contenta con él. Y va a contraatacar. Y va a contraatacar no solamente con el tema de la vacancia, sino con el tema de destruirle su bancada. ¿Quieres una bancadita? Te la voy a destruir. ¿Y qué sucede? Que podría no tener los votos para desaforar, pero como la izquierda quiere que la vacancia pase, y saben que necesitan más votos para que pasen, es posible que apoye plenamente el desafuero de estos congresistas. Si ha apoyado la izquierda una barbaridad como la reforma constitucional, ¿no? Siendo ellos más o menos los guardianes de la legalidad, ¿no? No lo han sido, se han portado pésimo. Entonces, con mayor razón, van a desaforar congresistas que son anti-vacancia para poner congresistas nuevos, los accesitarios, que son pro-vacancia. Y eso puede pasar en muy poco tiempo. Sin embargo, como reitero, es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que finalmente declarar al candidato accesitario, ¿te das cuenta? Juramenta y ya está. Entonces no te sorprenda de ver ¿cómo te explico? Una especie de desafuero ómnibus, ¿no? Vamos a desaforar a este. ¿Y qué pasa? Que los pecadillos, pues, de estos no son poca cosa, ¿no? Realmente hay materia. Entonces, los han blindado. El caso de Yesenia Ponce, que es probablemente una Avenger en potencia, porque todo el mundo pensaba que ella se iba a ir, es increíble lo que ha sacado del Cuarto Poder, es ya delirante, ¿no? Los amigos fantasma, la promoción fantasma. No, es evidentemente, tú has trabajado en educación, es un acta falsa. Sí, es un acta totalmente. falsa donde han puesto un solo nombre para que ella presente un testigo, como su amigo del colegio, y el resto todo es falso. Es evidente que es un acta falsa. Es más, el Ministerio de Educación tiene que impugnar esa acta, porque eso es falsificación de documentos, ¿ya? Ahí no ha habido ningún compañero de clase. Eso es clarísimo. Han inventado un acta, han inventado unas notas para que la señora tenga cuarto y quinto y media. Dicho sea de paso, no es necesario tener cuarto y quinto y media para ir al Congreso. La señora no tiene educación superior. No es necesario tener educación superior. Una persona analfabeta puede ser congresista. O sea, de aquí en adelante habría que poner educación 0. Ya, nada, no tengo. Oiga, no tengo educación. Pues si usted fue al colegio, no sé. Pero de repente me puedo equivocar y después me acusan. Así que mejor pongo nada, ¿no? Porque nada, ¿no es cierto?, te permite ser congresista. Lo único que tienes que tener para ser congresista es 25 años, ¿no es cierto?, y tener ciudadanía peruana. ¿Por qué el afán de querer aparecer con títulos? Porque la gente le da vergüenza no tener quinto media, pues, ¿no? Entonces, pero mira, yo recuerdo varias dirigentes campesinas que han llegado al Congreso del Perú sin ninguna educación, ni siquiera primaria incompleta. Y de verdad que no lo hicieron tan mal, en comparación. Por lo menos no robaban, ¿no es cierto? No se apoderaban de lo que no era suyo. ¿No? Daban quórum, votaban lo que tenían que votar. Ahora, no entendían el proceso, ¿no? Muchas me dijeron, para mí, me acuerdo, ¿te acuerdas de Paulina Arpasi? Claro, Paulina. Me dijo que el primer año ni siquiera entendía, o sea, no entendía. Claro, era quechua hablante, ¿no? Era aymara, me parece. Aymara. Pero muy honesta, ¿no? Cuando ella pone sus bienes, ¿no? Tantas llamas, tantas alpacas, tantas ovejas.
Ese era su capital. Era su capital. ¿Ya? Y no tenía educación, obviamente. No tenía títulos universitarios que exhibir y nadie pretendía que los tuviera. Entonces yo prefiero una persona auténtica que te dice, sí, pues fíjate, lamentablemente, honesta, ¿no? Lamentablemente nunca pude terminar el colegio. Lamentablemente. Más bien es un plus, ¿no? Porque claro, ¿cómo pudo llegar al Congreso sin haber terminado el colegio? Así es, ¿no? Fíjense ahí, hay un caso muy importante en la historia latinoamericana. Lula fue presidente de Brasil 3 veces, me parece. Postuló 4, llegó con mucha dificultad, luego fue muy querido, ahora está metido hasta el cogollo en el tema de corrupción con Odebrecht y socios, pero no tenía educación formal. Su máxima titulación fue, creo que técnico electricista, porque él era de los sindicatos de construcción civil. Entonces, no hay necesidad de mentir, porque no es requisito para ser congresista tener grado de ninguna naturaleza. Los memes del viaje de promoción de Yesenia Ponce, la fiesta de promoción de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Son unos malos, ¿ah? ¿Cómo pueden sacar todas esas cosas tan graciosas? Y además al toque los hacen, son muy graciosos, ¿no? Pero sí, pues sola, ¿no? Bailando sola, ¿no? Pero, sí, bueno, tiene un problema muy serio, es evidente que ha mentido. Y su caso se va esta semana. Y si era de las que pensaba, así bien simple, o sea... Si se pensaba ir... la sacan. Y ponen el accesitario de todas maneras. Y eso es una señal para todititos los demás. Así es. Así es. Bien, Rosa María, así va a ser. Nos tenemos que ir, pero nos reencontramos mañana. Yo tengo que dictar clases hoy día también. ¿Te vas a clase, Rosa María? De nuevo, empezamos de nuevo. Todo tiene que empezar. Así es. Todo tiene que empezar. Bien, nos vamos. 9:04 a.m. Gracias a toda la red Sodonco por habernos sintonizado y compartido el programa del día de hoy. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.